Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a la cuarta jornada del Diplomado Internacional en Derechos Humanos. En esta ocasión tendremos la participación del profesor Gonzalo Uzcamaita, del doctor David Mata y del doctor Eduardo Yugdar. Inmediatamente presento a nuestro primer conferencista, el doctor Gonzalo Uzcamaita. El doctor es docente de posgrado de la Universidad Pública de El Alto. Tiene estudios de maestría en Derecho Penal y de Derecho Constitucional. Además, tiene diplomados en Derecho Penal, Procesal Penal, Educación Superior e Interculturalidad y Derecho Constitucional. Ha sido presidente del Ilustre Colegio de Abogados, filial El Alto, de La Paz, gestión 2017-2019 y también docente universitario de Derecho Procesal Penal y seminario de tesis en la Universidad Unión Bolivariana. El tema que abordará el doctor Gonzalo Uzcamaita son los derechos de las personas privadas de libertad y la prohibición de tortura. Bienvenido, estimado doctor, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar acá presente en este diplomado de Derechos Humanos y estoy a tu disposición y muchas gracias por la invitación, estimado Damián. Muchísimas gracias, estimado Gonzalo. Es todo un honor que nos acompañes. Y bien, adelante. Tienes más o menos 30 minutos y 10 para preguntas y respuestas del público. Muchas gracias, Damián. Nuevamente agradecer a Latin Juris por la invitación y poder debatir y recordar temas de interés para lograr la difusión de los derechos humanos en una constante enseñanza y difusión junto con grandes maestros de América Latina. Bueno, el tema a compartir con ustedes, ya lo había dicho, habla acerca de la interrogante generalizada acerca de las personas privadas de la libertad. ¿Tienen derechos? ¿Qué derechos tiene una persona cuando es privada de su libertad? En un primer momento y a manera de introducción, podemos decir que cuando se detiene a una persona, debe y tiene que ser informada del por qué está detenida. Debe existir una orden de detención. Se le debe indicar específica y claramente cuál es el motivo o los cargos que se le imputan. Se le debe informar de sus derechos, es decir, hacerle conocer en forma clara y específica cuáles son los hechos que se le atribuye para que pueda lograr una defensa eficaz, ejercer el derecho a entrevistarse en privado con un abogado, sin olvidar que también tiene el derecho a guardar silencio. Es lo que común se conoce y es utilizado en la mayoría de los países latinoamericanos como la regla Miranda o la advertencia Miranda, establecida desde ya el año 1966 por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Miranda, Arizona. Ya decíamos, tiene el derecho también esta persona, desde ese momento que es detenida, a poder informar a un familiar o a un tercero que él considera adecuado sobre su situación y paradero, debido a que esta persona, la detenida, puede ser y debe ser conducida sin demora ante un tribunal que controle la legalidad de su detención, ante un juzgado para verificar que su privación de libertad respeta las leyes y que me refiero obviamente al juez, pueda tomar conocimiento de las condiciones de las cuales se encuentra esa persona aprendida. El derecho fundamental del privado de libertad es ser tratado como inocente mientras no existe una condena basada en una sentencia firme.
¿Y por qué este preámbulo? Porque se puede verificar que desde un primer momento la persona detenida, la persona aprehendida, goza de los mismos derechos y garantías constitucionales, convencionales, como cualquier otra persona. Es decir, esta persona es sujeto de derechos, toda vez que conserva todos sus derechos, salvo obviamente aquellos que han perdido o que perderán como consecuencia específica de la privación de libertad. Los presos y los detenidos deben ser tratados en todo momento de forma digna, de forma humana. Recordemos que existe la prohibición universal de la tortura y los malos tratos, toda vez que emana de la dignidad intrínseca de todas las personas. Este extremo que iremos desarrollando durante esta charla. A lo largo de los años se ha producido un interesante debate que aún se mantiene vigente cuando surge la pregunta si el privado de libertad es sujeto de derechos. Esto en razón de que esa persona ha sido condenada a prisión o reclusión. Sin embargo, si esta persona, después de un juicio, respetando el debido proceso, mediante sentencia firme, ha perdido su libertad, en el momento de ser encarcelada, de ser dirigida, trasladada a un centro penitenciario para cumplir la sanción impuesta por el juzgador, algunos opinan que es la consecuencia de los hechos realizados y se debe castigar al delincuente. Otra posición es el de disuadir a este privado de libertad de cometer nuevos delitos cuando se cobre su libertad y obviamente persuadir a otras personas que quieran cometer un hecho similar. Y la opinión casi generalizada es la de reformar a la persona o rehabilitarla para su reinserción social. Sobre este punto, debemos recordar que durante el cumplimiento de la condena, la persona privada de libertad está protegida por una serie de ordenamientos jurídicos internacionales, desde obligaciones vinculantes estipuladas en pactos, obviamente pactos internacionales, convenios, hasta declaraciones. Existen reglas mínimas y conjunto de principios de cumplimiento obligatorio y de carácter vinculante. En suma, todos estos instrumentos proporcionan un marco legal internacional completo y detallado para velar por el respeto de los derechos humanos en el contexto de la justicia penal en este caso. Los convenios y tratados formales en lo que los estados se han adherido o no han ido ratificando conforme a su normativa interna en cada uno de los países, en cada uno de los estados, así como el derecho internacional consuetudinario, tiene carácter vinculante. Es decir, que estos estados están obligados a la aplicación de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos en el ámbito interno de su país, toda vez que se ha ido incorporando progresivamente en la mayoría de los países previsiones constitucionales sobre derechos humanos, en base, ya lo dijimos, a instrumentos internacionales. Entonces, podemos afirmar que existe, mediante la constitucionalización progresiva de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, una aplicación directa en el orden jurídico interno, mediante las reglas de interpretación, mediante la adecuación de estas reglas de interpretación constitucional para el respeto de los derechos.
permitiendo obviamente que las normas más favorables en los convenios y tratados o convenciones internacionales sean en favor de esa persona privada de libertad. Existen muchos tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Geopolíticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, la Convención contra la Tortura y otros tratos inhumanos, degradantes o penas crueles. Y también debemos mencionar la Carta de las Naciones Unidas. En sí es un tratado jurídicamente vinculante. Y es que en esa Carta de las Naciones Unidas es considerada como fuente primordial, esencial de autoridad para la promulgación de normas de derecho humano por órganos, para que sean cumplidas por órganos como ser las Naciones Unidas, y están velados por esto. Podemos encontrar en el texto de esa carta uno de los principios fundamentales de las Naciones Unidas, tal cual es reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, en la igualdad de los derechos, tanto del hombre y la mujer, de las naciones grandes y pequeñas, y por sobre todo el valor que tiene la persona humana. En esta carta también se afirma la intención de lograr la cooperación internacional para el desarrollo del respeto de estos derechos humanos, resaltando el derecho fundamental a la libertad, sin distinción por motivo de religión, de sexo, de raza o idioma. Y en el tema que ahora estamos hablando, la Carta es un tratado jurídicamente vinculante del que son parte todos los Estados miembros. Se logra reconocer los derechos humanos que son objeto del derecho internacional. Es importante también recordar la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de las Naciones Unidas. Reconoce que la dignidad intrínseca que tienen todos los miembros de la familia humana en base a la libertad, a la justicia, a la paz en el mundo. Si bien la Declaración Universal no es en sí un instrumento obligatorio, se la considera que ciertas disposiciones tienen carácter de derecho internacional consuetudinario. Por ejemplo, cuando se habla del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, también habla la prohibición de la tortura y de los tratos degradantes, de los tratos inhumanos o de la imposición de penas crueles, la prohibición de la detención arbitraria, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre la culpabilidad y la prohibición de las medidas penales retroactivas. Todo esto en sus artículos 3, 5, 9, 10, 11 de la Declaración Universal. Es cierto, estos artículos guardan estrecha relación en lo que se llama la administración de justicia. Todo el texto de la Declaración Universal ofrece orientaciones para la defensa de los derechos humanos y específicamente para personas privadas de libertad. Desde que entró en vigencia el año 1976, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este pacto afirma el derecho de toda persona que tiene para poder llegar a un nivel de vida adecuado. Es un derecho importante para los privados de libertad.
Este derecho en sí mismo incluye el derecho a la alimentación, el derecho a un vestido, a una vivienda adecuada y a una mejora continua en las condiciones de existencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desde su artículo 6 hasta el artículo 15, donde nos detalla el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud, la prohibición de trabajo, de detención o prisión arbitraria, habla claramente que esa persona privada de libertad puede exigir que se cumplan esos derechos. Existe la prohibición del, por ejemplo, del encarcelamiento por cumplir una obligación contractual. No puede una persona ser apresada, encarcelada por motivo de deuda. Existe el derecho al juicio imparcial. El pacto, ya lo dijimos, es un instrumento con fuerza jurídica obligatoria que debería, ojo, debería ser respetado y cumplido por todas las instituciones del Estado que reconocen este tratado. Y es que aquí también nace la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, degradantes o inhumanos. Desde 1987, que va mucho más allá que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando hablamos de la protección contra el delito internacional de tortura. Toda vez de que esta convención nos proporciona una definición clara de lo que es la tortura. Más o menos indica en forma general que la tortura es un acto que ocasiona dolores o sufrimientos graves a una persona, causadas intencionalmente. Estos actos físicos o mentales pueden ser llevados con la única finalidad de obtener de esta persona o de un tercero información, o simplemente pueden ser utilizados para castigarlos por un acto, por un hecho que hayan cometido, o simplemente se sospeche que hayan cometido. Y lo más grave, pueden ser utilizados para lograr su confesión, autoincriminarse. Obviamente, algo que está totalmente prohibido en todas las legislaciones del mundo. También en esta convención se define lo que se llama otros tratos o penas crueles, tratos degradantes o tratos inhumanos. Estos pueden ser cometidos por un funcionario público o otra persona que actúa en nombre de ese funcionario. E incluso detalla en artículos posteriores la necesidad de que se incluya métodos de educación, de formación e información sobre la provisión de la tortura a todas aquellas personas que se encuentren a cargo de interrogatorios, de que sean custodios de esa persona arrestada, detenida o recluida dentro de un centro penitenciario. A raíz de esta normativa surge el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura a principios del año 2000, cuyo principal objetivo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales o órganos internos de instituciones que puedan controlar los lugares donde se encuentren las personas privadas de su libertad, con la única finalidad de prevenir y conocer actos de tortura o otros actos o penas inhumanas o degradantes. Podemos también mencionar, bajo este contexto, el Estatuto de Roma, de la Corte Internacional, obviamente. En él se define que la tortura es un crimen de lesa humanidad.
un crimen de lesa humanidad cuando, cuando se comete como parte de un ataque generalizado dirigido a cualquier parte de la población civil. Podemos seguir mencionando varias normas internacionales, convenios, tratados, convenciones internacionales, convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, pero especialmente importancia reviste la sentencia, una sentencia de Fondo de Reparaciones y Costas del año 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras, en el que se fijó y se ratificó que existen estándares vinculados respecto a las condiciones generales que deben observar los estados sobre las personas privadas de la libertad por motivos fundados por ley. Es decir, aquellos que tienen sentencias condenatorias y ejecutoriadas. Toda vez que esa sentencia es el resultado de las condiciones infrahumanas de vivienda de personas, de más de 100 personas privadas de libertad que murieron en un incendio. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos que hablan sobre el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial. Y por otra parte, se solicitó al tribunal que ordenara al Estado la adopción de ciertas medidas de separación. En ese sentido, debemos recordar que existen principios, normas mínimas y declaraciones donde se manifiestan las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos que ofrecen un conjunto amplio de salvaguardias para la protección de los derechos de estas personas que están detenidas o encarceladas y completan un conjunto de reglas que constituyen la base para organizar cualquier régimen penitenciario, obviamente en el cumplimiento del derecho que tiene toda persona al acceso a estas convenciones, a estos instrumentos internacionales. Es sumamente importante señalar que estas reglas mínimas para el tratamiento de los privados de libertad son las llamadas reglas Mandelas. Desde fines del año 2015 establecen estos estándares básicos que deben sustentar la política penitenciaria del país. Y solamente vamos a mencionar algunos por cuestiones de tiempo. Se tienen que ver, se tienen que tomar en cuenta las necesidades individuales de todos los reclusos y en particular las de las categorías del grupo más vulnerable o de los grupos más vulnerables, por ejemplo, las mujeres. Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles. El sistema penitenciario no deberá de ninguna forma agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad. Se deberá reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad. Podemos hablar de estas reglas que respetan y sustentan este respeto a la dignidad humana, al trato discriminatorio, al mantenimiento de la disciplina sin agravar el sufrimiento que la prisión implica para el reo. Es decir, cuando se protege a la sociedad contra el delito a través de medidas resocializadoras o rehabilitadoras, esto no significa que debemos vulnerar los principios fundamentales que debe tener y que se debe convertir y que se debe conservar mejor hacia un privado de libertad. Hablemos, por ejemplo, de una regla básica, la alimentación.
esta regla dice que debe ser de calidad y debe ser nutritiva para preservar la salud y energía de los presos, tema en constante debate. Así también debe ser suministrada en horarios y en una frecuencia que se acostumbre en cada lugar. Los servicios médicos son imprescindibles. Debe haber un médico gratuito, un servicio médico gratuito e integral en todos los centros penitenciarios para beneficio de todos los reclusos. Se debe tener un especial cuidado y control de las enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo ahora lo estamos viendo con el tema del COVID. Y se sustenta una vez más las recomendaciones para mantener las condiciones de alimentación, aseo, higiene y salubridad en cada uno de los establecimientos. Ya para concluir, podemos decir que sí, reafirmar lo que se dijo en un principio, que sí, que los privados de libertad sí son sujetos de derechos. Conservan todos sus derechos, salvo aquellos que ha perdido como consecuencia de esa privación de libertad, porque así lo determina la normativa constitucional internacional. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que en cada país, en su procesamiento interno de estos sujetos, que restringe ciertos derechos a estas personas, porque todo va de acuerdo al hecho que se le atribuye, es decir, al delito que habrá cometido o que habría cometido. Y si éste tiene una sentencia firme, puede ser juzgado y condenado para que cumpla ese, entre comillas, castigo en distintos recintos penitenciarios que restringen mucho más los derechos que otros recintos penitenciarios, reiterando, de acuerdo al tipo de delito que habría cometido. Bueno, eso es todo cuanto tengo que transmitirles y estoy a su disposición, estimado Damián. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por su ponencia. Por aquí tenemos una pregunta de Wendy Rodríguez. Dice, buenas noches a todos. Doctor, ¿será considerado como un principio básico se tome la declaración informativa antes de la imputación? Entonces, ¿por qué en el sistema boliviano se admite esta figura? Lo cual es la transgresión conforme al caso Barreto Leiva. Es cierto, en la normativa procesal boliviana se ha venido dando estos casos del que no se recibe la declaración y procede directamente a la aprehensión y a la imputación. No olvidemos que la imputación formal en la normativa procesal boliviana, el fiscal tiene la potestad de poder imputar sobre posibles hechos que puedan ser atribuidos a una persona. Estos hechos, esta imputación, diría, da lugar recién a que se inicie la investigación. Es decir, que desde el momento de la imputación, recién empieza la investigación. Y tomando en cuenta la sentencia constitucional 1036, cuando ya se inicia el procedimiento penal propiamente dicho, el proceso penal propiamente dicho bajo este contexto, se puede llegar a tomar la declaración en cualquier momento. Es solamente la atribución de un delito que puede ser cambiado posteriormente. Ok, tenemos la mano levantada de, a ver, permítame, de Jorge Játiva. Lo escuchamos, estimado Jorge.
Buenas noches, ¿me ven y me escuchan? Sí. Bueno, mi pregunta al expositor es acerca de la propuesta del señor Pedro Castillo en el Perú, de que los presos trabajen para que se mantengan del fruto de su esfuerzo. Si esa propuesta es viable en los estándares del sistema interamericano. Y segundo, en el Ecuador, hace pocos meses atrás hubo una matanza de reos en las cárceles del país. ¿Qué acción podrían tomar los familiares de los presos que fueron asesinados dentro de las cárceles para que se les resarza el daño a nivel del sistema interamericano? Si hay alguna acción que puedan tomar en contra del Estado ecuatoriano. Y asimismo, pues respecto a lo que ocurrió hace pocas semanas, que es el suicidio de José Augusto Briones, quien pues mantenía prisión preventiva. En el caso de abusos de la prisión preventiva y que ocurra suicidios, quien paga prisión preventiva tendría derecho sus familiares de entablar alguna acción en contra del Estado, que es al fin y al cabo el responsable de la vida y la integridad de los reclusos. Esas son mis interrogantes. Gracias. Bueno, interesantes preguntas. Y primero voy a ir respondiendo la segunda pregunta en relación a la masacre que hubo hace unas semanas, algunos meses en Ecuador. También recordarle que acá en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, en un recinto penitenciario, también hubo algún hecho con similares características. Existe ya la jurisprudencia internacional. Habíamos hablado del caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012 fija y ratifica todas las normas y las reglas vinculantes respecto a las condiciones que deben observar los estados, todos los países, sobre la forma en que se debe proporcionar vivienda, alimentación e incluso comida a todas las personas privadas de libertad, salud a todas las personas privadas de la libertad. ¿Y esto por qué? Porque más de 100 personas fallecieron en esa cárcel, en ese recinto penitenciario, producto de un incendio, producto de una revuelta, producto de que había mucho hacinamiento en ese recinto penitenciario. Entonces, los familiares acudieron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y fueron objeto de represalias porque habrían acudido a la Corte. Sin embargo, la Corte les dio la razón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte que declare la violación de todos los artículos del derecho a la vida, las garantías judiciales, el derecho a la libertad personal y la protección judicial. Y por otra parte también solicitó al tribunal que ordenara al Estado la adopción de ciertas medidas de separación. Y se concedió eso. Es decir, que en ese caso se puede acudir a los organismos internacionales para que puedan velar el cumplimiento de los derechos humanos. En el caso de Perú, cuando existe, y eso ya lo habíamos adelantado, hay mucho debate sobre este tema, mucha gente indica por qué a una persona que ha transgredido el ordenamiento judicial, el ordenamiento penal, se le puede premiar, entre comillas, dándole techo, dándole comida, y estos no apoyan ni aportan nada a la sociedad. Entonces, existe la tendencia que para que puedan tener
vivienda, puedan tener salud y puedan tener alimentación, estos puedan trabajar. Y la tendencia está en que ese trabajo sea digno, sea un trabajo que toda persona que tiene derechos y garantías constitucionales y convencionales pueda acceder. En otras palabras, ese derecho no tiene que de ninguna manera vulnerar su dignidad de persona. Y respecto a lo que pasa en las detenciones preventivas, mucho se ha hablado también de este tema y los sistemas han exagerado en permitir que las personas que se les atribuye un hecho delictivo guarden detención preventiva, sin poder aclarar realmente si son o no son culpables de ese hecho delictivo. No olvidemos que la detención preventiva, las medidas cautelares solamente tienen una finalidad, que esa persona se presente ante un jurado, ante un juicio oral, para poder determinar su culpabilidad. El principio de inocencia nos dice claramente que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio. Y este juicio, esta sentencia, sea ya ejecutoriada, sea una sentencia firme. Sin embargo, ha habido la tendencia de criminalizar todo y que todas las personas que se les atribuye un hecho guarden detención preventiva. Lo que obviamente a personas que no tienen absolutamente nada que ver en este hecho les cause un malestar. Entonces se está vulnerando el derecho, primero, a ser considerado inocente, se está vulnerando su derecho a la salud, porque ustedes saben, estar encerrado sin haber hecho nada causa algún tipo de desquebramiento psíquico, físico, social, y puede llegar al desenlace como ese suicidio que usted menciona. Entonces, lo que se debe hacer es pedir al Estado y pedir al órgano jurisdiccional que tenga y que ejecute los mecanismos para poder realmente enviar a una detención preventiva, a una medida cautelar, mediante condiciones que realmente sean valoradas por el juez. Solamente eso es lo que tenemos que pedir, el respeto a los derechos humanos. Excelente, estimado Gonzalo. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Quedamos sumamente agradecidos por este espacio y esperamos asimismo pues invitarlo en futuras ocasiones. Les cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Un gusto, Damián, un gusto estar con grandes maestros en Latin Juris y un gusto ser parte de lo que se llama la expansión académica. Te agradezco mucho esta invitación y espero estar presente en las próximas invitaciones. Un saludo a todo Latinoamericana. Gracias. Ok, muchísimas gracias igualmente. Bien, y